Hola, ¿qué tal, gente de Invasión Deportiva? Espero que se encuentren muy bien. Es para mí un gusto saludarlos. Estamos pues en esta emisión que tendremos por el fin de año. Eh, conocemos que el proyecto, pues al final de cuentas, en los últimos meses no fue lo que esperábamos tal vez, pero sí dimos una probadita de lo que esperamos nos cumpla el 2021. Y hoy vamos a estar hablando justo de esos momentos que nos ha dejado este 2020, 2020 plagado de una pandemia que pues lamentablemente detuvo muchísimas cosas en la cuestión deportiva. Y creo que aún sobre la cuestión deportiva habrá que hablar de todas las pérdidas que hubo, ¿no? Recordar con gran cariño y con gran afecto y hacer un homenaje a todas esas personas que lamentablemente pues este 2020 perdieron la vida, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad, un homenaje a todos esos médicos, enfermeras, todas las personas que se están encargando pues de cuidar el bien de los demás. Creo que es una manera de homenajearlos, tenemos que tenerlos siempre presentes, tenemos que estar para ellos, pues, tener presente que son ellos por encima de todos. Pues bueno, después de eso es donde entra el deporte y donde sabemos que pues esta cuestión detuvo muchísimas cosas. Vamos a hacer esa recapitulación. Los invito a que nos compartan y los invito a que pues sobre todo dejen también sus comentarios respecto a cuál creen ustedes que es el momento que marcó este 2020. Si nos vamos al mes de enero, tenemos, creo que una de las noticias que más pegaban en el ámbito deportivo y sobre todo en el ámbito del básquetbol era la cuestión de Kobe Bryant, ¿no? Que pues este accidente que termina teniendo junto con su hija y con algunos pasajeros más, entre ellos incluidos pues el piloto del helicóptero, y que termina por perder la vida junto con su hija. Creo que era de lo principal que tenemos que recalcar este año, ¿no? Todo lo que sucedió, sabemos lo que consiguió y sabemos que en ese momento pues eh, la gente no esperaba, claro, la NBA no estaba tan, pues teníamos otra manera de vivir, por así decirlo, a diferencia de cómo es ahorita, y en ese momento pues venía la noticia ya casi a finales de enero. Las cosas parecían transcurrir normalmente, sabíamos por las noticias y por diferentes medios que existía un virus en China, pero nadie se imaginaba que empezaría a esparcirse de esa manera. Y creo que el momento cumbre llega y comienza a tomar forma justo en marzo, cuando varias competencias empiezan a detenerse, varias competencias dicen, bueno, vamos a detener las acciones. Algunas otras, como lo fue en caso de Champions League, ahorita vamos a hablar de la Liga MX, que creo que es una cosa muy aparte. Sabemos que respetar las medidas pues de sanidad como que parece que no se nos da, ¿no? Parece que somos necios, tenemos esa necedad. Y pues claro, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania, las cosas se detenían. La Champions League hasta ese momento todavía no. Decía, bueno, vamos a jugar algunos partidos, los vamos a jugar a puerta cerrada. Algunos otros los cancelaban. ¿Por qué? Porque empezaron a haber restricciones. Muchos países decían, ya no voy a permitir que vengan de otro país a mi país, voy a cerrar fronteras. Y es ahí donde permeaba esto de decir, bueno, tenemos que cancelar el partido y tenemos que esperarnos, porque obviamente los, las, eh, las instituciones sanitarias ya no iban a dar la oportunidad de que los equipos ingresaran. Y así fue, algunos partidos sí se pudieron jugar a puerta cerrada. Tuvimos, en ese momento se estaban jugando los octavos de final, ya se habían jugado las idas en el mes de febrero y estaban jugando la vuelta. Sabemos que en Champions League se divide en dos partes, ¿no? Sabemos que una semana cuando todavía son octavos, una semana juegan cuatro equipos se juegan cuatro partidos de los octavos de final y la siguiente semana juegas los otros cuatro para dar la vuelta, pues para terminar por completo el torneo, cosa que no sucede, por ejemplo, en Europa League. En Europa League están acostumbrados a, pues bueno, meterte toda la jornada, ya sean 16avos, octavos o así, en jueves, ¿no? Entonces, en ese momento, Europa League también ya se encontraba en octavos, ya ellos ya habían jugado la parte de los 16avos, entonces ya se encontraban en octavos y es ahí donde pues estaba ¿no? Recuerdo que por ahí hubo un partido de Getafe que ya no se pudo jugar porque justo España ya había detenido sus actividades en la liga y ahora decían, bueno, vamos a detener también las actividades internacionales y ya no podían jugar. Incluso todavía Barcelona no tuvo ya la oportunidad de jugar porque
me recuerdo que Atlético de Madrid esa semana sí jugó contra Liverpool, todavía tuvo la oportunidad de viajar, pero a Barcelona le tocaba jugar todavía el partido de vuelta hasta la siguiente semana. Real Madrid ya había jugado el de ida, también ya no pudieron jugar el de vuelta, entonces era todo un misterio que iba a suceder, ¿no? Pero hasta ese momento todos esos partidos sí se jugaron, pero se jugaron a puerta cerrada y como lo repito, hubo solamente uno o dos de Europa League que dijeron ya no hay más, ya no más. Entonces, eso pasaba entre entre el 10, 11 y 12 de marzo. Esa era la fecha que estaba hasta ese momento, la fecha que teníamos. El 13 de marzo en la Liga MX iniciaba la jornada 10. Teníamos el partido de Morelia contra Querétaro y teníamos un Tijuana contra Pachuca. El de Morelia, cuando todavía existía Morelia, creo que esa es una de las cosas que también han marcado este 2020, pero bueno, cuando todavía existía el superpoderoso Morelia, teníamos ahí a ese partido en donde recibían el viernes justamente al equipo de Querétaro. Y teníamos pues la siguiente semana, perdón, ese mes que se jugaba desde el Estadio Caliente. ¿Qué pasaba aquí? Pues bueno, que no se respetaron los protocolos que ya se tenían al menos en el mundo, en México, y la Liga MX dijo, no importa, estos dos partidos aún los vamos a jugar con aforo, a mí no me han dicho que cancele, yo no quiero cancelar, ¿por qué? Porque se me va a apretar el calendario, hay muchas cuestiones comerciales, hay muchas cuestiones de dinero, y estos dos partidos sí se juegan. De repente, al hacer tanto ruido respecto a estos dos partidos, pues obviamente muchas instituciones sanitarias te voltean a ver y dicen, bueno, ¿por qué México no ha parado? ¿Por qué no? México es el único por así decirlo, pues el único país que no ha parado sus actividades, ¿no? Ya vimos en Europa que ya habían parado, incluso Estados Unidos ya había parado también sus actividades con MLS, con NBA, y dicen, bueno, pues vamos a tener que detener esto, queramos o no. El sábado ya sale un comunicado y dicen, bueno, sí se va a jugar la jornada 10, incluso vamos a dejar la jornada de la Liga Femenil, pero la vamos a jugar sin público. Que jueguen las chicas y que se juegue también el varonil, pero no vamos a jugar con público. Y era muy llamativo y hizo tanto ruido porque justo ese fin de semana se jugaba el partido América contra Cruz Azul, el llamado clásico joven, un partido que creo que durante ese torneo se había estado esperando por cómo iban los dos equipos, ¿no? Iban pues en una mejora que se esperaba. Cruz Azul había iniciado el año de manera espectacular, hasta ese momento también iba invicto todavía en algunos partidos. Ya había perdido contra Atlético San Luis, pero ya sumaba como 5 o 6 partidos sin perder. Entonces, pues empezaba a ver como ese morbo para el partido y de repente resulta que no iba a haber público en la cancha del Estadio Azteca, se iba a jugar a puerta cerrada. Y dicen, bueno, pues al final de cuentas, vale, vamos a intentarlo recuperar en cuestión de comerciales, en cuestión de los patrocinios, lo que pueda haber, y pues así sucede, ¿no? Se da la jornada 10, pero previo a que se juegue la jornada 10, sale un comunicado en donde prácticamente la Liga MX dice va a ser el último partido, perdón, el clásico joven que se juegue. Tenían todavía pensado jugar una jornada de media semana para cuando se tuviera que regresar de la cuarentena, el calendario no quedara tan apretado, ¿no? Para que pudieras acomodar las 6 jornadas restantes en menor tiempo y la liguilla y todas esas cuestiones. Ya no se les presentó la oportunidad de que se jugara a media semana y pues se acaba esta jornada doble y ahí se detiene todo. El lunes todavía va a haber partidos de chicas, dicen ya no va más, ya no habrá, pues ya no nos vamos a permitir esta oportunidad, ni aunque sea en la puerta cerrada, pues ya no va a ser. El duelo más llamativo hasta ese momento y en esa jornada de la Liga Femenil era el América Tigres. Yo recuerdo exactamente que ya tenía un plan, el Estadio Azteca había puesto los boletos a 25 pesos, todo el estadio, no importaba en donde fuera, en la parte baja, en la zona general, etcétera, estaban a 25 pesos. Era un puente, caía justo el puente de el natalicio de Benito Juárez. Ya se había hecho el plan para ir, pero ya después de ahí viene la cancelación y pues ya no iba a haber gente. Y de hecho ni siquiera se, se iba a dar la oportunidad pues de que se jugara el partido. Pasó un mes, ¿no? Todavía estábamos en esta incertidumbre de qué hacer, entre que aparecieron
pues las brillantes redes sociales como lo es TikTok, ¿no? Que empezaron a brillar de manera abismal y que nos dieron pues una pauta diferente, por así decirlo. Hasta ese momento nos dieron descanso un mes para pues para saber qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, cómo nos la íbamos a llevar, si nos la íbamos a llevar relax o no. Y de repente en España empiezan a hacer pues un torneo virtual, se organizan, lo arman 1 o 2 días y dicen, bueno, pues vamos a hacer un torneo virtual en España. Eso ya era pues muy lejos. Nos pone Diego Araujo, también lo que marcó fue el torneo virtual de la Liga MX y justo es hacia donde vamos, porque viene este torneo virtual que hacen en España y de repente un youtuber mexicano, quien es Wherever Tomorrow, tiene la idea de, bueno, tienen en Twitter, pues sabemos que ahora puedes estar un poco más conectados con los jugadores. De repente les dice a ciertos jugadores, vamos a hacer un torneo virtual, ¿qué les parece? Para pues darle un poco de distracción a la gente ahorita que están en sus casas. Muchos jugadores comienzan a decir que sí, órale, pues que se arme, qué onda, cómo va a estar organizado. Y en esa organización, al Wherever Tomorrow se le va de las manos esta cuestión y aparece la Liga MX y lo agandalla y dice, bueno, pues muchas gracias por la idea, pero la voy a ejecutar yo. Y empiezan a organizar la E-Liga MX, ese torneo que obviamente fue una novedad muy grande para todos hasta ese momento, muchos aficionados del fútbol. Bueno, eh, aficionados, algunos, lo digo porque sé que algunos que, por ejemplo, siguen el fútbol, pues claro, tendrán consolas y juegan que el FIFA 19, el FIFA 20. Entonces, hasta ese momento, pues, para ellos no era tan sorpresivo. Para otro sector que de repente dice, bueno, pues a mí no me gustan tanto las consolas, pero si sigo el fútbol, si sigo los deportes, pues empieza a ser sorpresivo. Entonces, la Liga MX da cómo va a ser el formato del torneo pues de la E-Liga MX. Lo que es cierto es que cuando algo pues no está diseñado para ti, déjaselo a alguien más, no importa, quieres hacer dinero, hazlo. A la Liga MX nada le costaba decir, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a organizar yo, pero dale chance al Wherever Tomorrow o dale chance a alguien que ya tenga un poco más de experiencia en esta cuestión de juegos virtuales, de que venga y que haga las cosas de una manera eh, pues contundente, no de una manera que llame la atención. ¿Quieres dinero? El dinero iba a estar. No creo que Wherever Tomorrow iba a querer todo el pastel para él y al final de cuentas el pastel terminó siendo muy chico porque la Liga MX se quiso aborazar y terminó por perder ese pastelote que tenían ahí, pues listo, ¿no? Ya para devorarse y la cuestión del dinero, pues los terminó por ahorcar por completo. Dicen, bueno, vamos a transmitirlo por televisión, no va a ser cuestión virtual, ¿no? Cuando, o sea, no lo vamos a pasar por YouTube como tal al 100%, no lo vamos a pasar por canales de Facebook al 100%, no van a ser las únicas plataformas, vaya, para dejarlo más claro, ¿no? Porque al final de cuentas, también por ahí se pasaban en vivo. Dicen, bueno, vamos a darle una oportunidad a la televisión, ¿para qué? Para que puedan venir patrocinios, para que podamos mostrar una nueva forma y apostar, ¿no? Porque hasta ese momento era incierto lo que podías hacer o lo que no podías hacer o cuánto tiempo iba a durar esta cuarentena. Entonces aparece la E-Liga MX, aparece el 10 de abril el primer partido ya con un formato establecido y es ahí donde se dan cuenta que no están listos. ¿Por qué se dan cuenta de que no están listos? Pues bueno, porque en la televisión ocurren fallas, claro está, pero no es lo mismo de repente pues que estés jugando con los amigos, que estés jugando en una consola y se te vaya el internet. Eso es completamente diferente. Puede pasar hasta en las mejores familias y no todas las zonas del país tienen el mejor internet. Sabíamos que estábamos en cuarentena y muchos jugadores no se concentraban exactamente en el centro del país, no estaban, por ejemplo, en la Ciudad de México y obviamente pues estaban en ciudades o estados en donde el internet era pues no de muy buena calidad. Entonces empiezan a tener fallas y se dan cuenta que no están preparados, no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer. De repente, ¿qué pasó? ¿No? Aparece un letrero que por lo regular los gamers ya están acostumbrados a que te aparezca el otro usuario se ha desconectado o la conexión de internet ha fallado y ellos de repente no sabían cómo interpretar eso, no sabían qué estaba sucediendo
pues en realidad, ¿no? Porque era algo novedoso para ellos. Entonces de repente empiezan a aparecer como ministros así de fútbol virtual, no sé a quién se le ocurrió esta brillante idea, pero empiezan a aparecer como ministros y entonces no, pues es que si el juego se canceló en tal minuto, nada más vamos a jugar hasta tal minuto y se reinicia desde cero y tenemos que correr tantos minutos, ¿no? Por ejemplo, si se paraba al minuto 70, pues bueno, te restaban 20 minutos de juego. Bueno, como se reinicia el partido, solo vas a jugar los 20 minutos del primer tiempo y ahí ya se acaba. Tal vez el tiempo adicional, pero ahí ya se acaba. Y eso empieza a ser raro para los comentaristas, para quienes estaban integrados ahí, porque dicen, bueno, ajá, sí, ya pasaron 20 minutos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Y también la narración empieza a ser pesada para ellos porque no estaban listos para lo que se presentaba en la pantalla, no estaban listos para la rapideza, para que de un pelotazo ya estuvieran de lado a lado de la cancha, para que en menos de 6 minutos tuvieras que tener una narración eh, continua, 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 para que de repente los jugadores no dejaran correr las repeticiones como se acostumbra en el fútbol real. Y esas pequeñas cuestiones los empiezan a hacer que la gente se empiece a alejar. ¿Por qué? Porque la gente tampoco, mucha gente no conocía el formato y es cierto, ellos tampoco conocían el formato. Entonces, si no le explicas a la gente qué es lo que está sucediendo, pues la gente no lo va a entender. La gente, obviamente, que era nueva en este mundo, no lo iba a entender y terminaban por alejarse, porque decían, bueno, pues no le entiendo, no me lo sabes explicar, me voy a hacer bolas para que estoy viendo a alguien con un control moviendo un monito. Eso era la realidad. Si hubieran permitido que alguien más dijera, bueno, a ver, tal vez yo no lo voy a narrar, pero sí te explico qué está sucediendo. De repente, si Wherever había tenido la idea, pues nada les costaba decirle a Wherever, oye, ¿sabes qué? Ven y asesórame, porque no sé qué está pasando. O a alguien más decirle, oye, ven, asesórame, ¿qué pasa cuando se apaga esto? ¿Qué pasa cuando esto deja de funcionar? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo narro esta situación? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde, pues, obviamente muchas cuestiones empiezan a fallar. Creo que sí, como bien lo comentaban, como nos dejaban en los comentarios, un aspecto que fue muy marcado en este 2020 fue esa E-Liga MX. En otros países lo supieron hacer, lo supieron organizar porque justo lo presentaron para gente que estaba eh, dentro de ese ámbito de gamer y se adhirieron unos cuantos más. Aquí lo que pasó es que quisieron que toda la gente se adhiriera de un solo jalón y al final de cuentas a quienes ya habías adherido en las primeras jornadas, en las últimas jornadas, ya no los tuviste, ya no tuviste la misma cuestión llamativa, la mayoría de la gente ya nada más estaba cazando los errores, que de repente había un retraso, que partidos que se empezaron a repetir porque decían que no estaban funcionando bien los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de morbo sí llenó, pero la calidad del torneo pues no fue igual, ¿no? Tuvimos 2 meses de este torneo, el 14 de junio, de repente ya viene la final, se juega la final, América contra León es la final, al final de cuentas termina ganando León con Nicolás Sosa que entra al estrellato gracias a esto, bueno, jugadores que no tenían de repente por ahí tanta atención como lo fue, diría yo, tal vez en Nene Beltrán en cierta porción, uno que sí fue muy destacado fue Santiago Ormeño, que se creó muchos seguidores para el ormeñismo y que después cuando llegó a la Liga, a la Liga MX ya cuando regresó, pues ya tenía muchos seguidores que pedían que entrara Ormeño y creo que incluso eso le terminó apoyando un poquito para que le dieran un lugar en el cuadro titular cuando regresó a la Liga MX. Y Nico Sosa, pues que sin duda fue el campeón, jugó todos los partidos, no dejó jugar a sus compañeros, terminó siendo el campeón de este torneo y pues pasó al olvido este torneo por completo. Todos nos olvidaremos, creo que de la Liga MX. No sé si por ahí más adelante se les ocurra volver a hacer uno. Esperemos que esta cuarentena acabe lo más pronto posible, que ya no haya más cuestiones así, pero de repente por ahí que en julio, junio o que algún día no tuvieran algo que hacer, pues esperemos que no se les ocurra traer de regreso a la Liga MX. Pues así hemos llegado ya prácticamente hasta junio. Creo que hasta este momento hay hay pocas cosas que destacar, perdón, justo por eso, ¿no? Porque estábamos pasando por la pandemia, sabemos que era un momento difícil estar encerrados, mucha gente desarrolló trastornos de ansiedad, cuestiones de depresión y muchas cosas más, y pues los que estaban pasando por la situación, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Todos los que estaban
y que lamentablemente tenían personas que estaban enfermos o los propios enfermos, pues no la estaban pasando bien. Si los que estábamos encerrados no la estábamos pasando bien, pues creo que quien estaba pasando por la enfermedad, pues muchísimo, muchísimo menos estaba en un momento agradable. Y después llegamos ya al regreso de las ligas. Italia e Inglaterra, e incluso España también se meten a esta opción de decir, bueno, vamos a regresar, no va a haber gente, vamos a intentar hacer un regreso con un protocolo, establecemos ciertas medidas y vamos regresando. La liga francesa ya había nombrado un campeón que había sido Paris Saint-Germain hasta ese momento, ya no iban a regresar. Si no mal recuerdo, también la Bundesliga, y creo que es la primera liga, hasta ese momento no tengo el dato exacto, pero si no me equivoco, Bundesliga fue la primera liga que regresó. Alemania fue quien apostó primero por regresar el fútbol y muchos, pues muchos ya esperaban, ¿no? Después de, sobre todo en México, creo que después del fiasco de la E-Liga MX, pues la mayoría de la gente ya esperaba que, que regresara el fútbol y les presentaron que por ahí se empezó a hacer cierta polémica porque regresó por Fox Sports. Ahora los derechos televisivos ya los tiene Sky Sports. Ya es una cuestión diferente, también los sigue teniendo Fox Sports, pero ya tienes una opción diferente para en la cuestión de narración. Y tienes también TV Azteca que transmite a veces los viernes o transmite los sábados un partido. Pero ya tienes tres opciones diferentes, ¿no? Y cuando regresó justo solamente tenías la opción de Fox Sports y mucha gente empezó a criticar, pero lo que empezó a criticar es la manera de narrar de Marion Reimers. Yo respeto muchísimo a Marion Reimers y por ahí hay un podcast en nuestro canal de YouTube justo donde hablamos de esta polémica que se había levantado y creo que es muy conocedora, tiene muchos datos muy importantes, conoce muchísimo de fútbol, conoce muchísimo del deporte, pero creo que por ahí tal vez lo único que pusiera importante destacar era que no había encontrado su estilo aún. Eso era cierto. O sea, mm, tenemos que ser autocríticos en ciertas cuestiones. No tiene nada de malo que esté narrando, al contrario, es un apoyo. Ya sabemos que por ahí también había otras mujeres que antes habían estado narrando, como lo fueron Georgina González en TUDN, Adriana Monsalve, creo que estuvo algún tiempo también en TUDN y en Sky Sports. Entonces, pues Marion Reimers era algo novedoso y sobre todo la gente, pues tenía como que esta opción, bueno, no opción, tenía como una frustración arraigada de todo lo que estaba sucediendo y después de todo el fiasco que había sido la E-Liga MX, y creo que la única manera que encontraron fue desquitándose con lo primero que tuvieron enfrente. Y creo que Marion Reimers, perdón, ha hecho las cosas muy bien, es muy respetable, tiene una carrera muy admirable y creo que más adelante va a mejorar muchísimo. Ahorita creo que lo único que yo dije en este momento en el podcast y que creo que sigo diciendo hasta el momento de ahorita es que le falta encontrar un estilo adecuado para su narración, pero todo lo demás está perfecto y creo que cuando encuentre ese estilo de narración, pues eh, va a ser pues muy enriquecedor para ella y para todos los espectadores que están pues siguiendo los partidos que ella narra, ¿no? Entonces, tal vez más adelante cuando encuentre un estilo, las cosas van a cambiar. Pero entonces, regreso. En junio viene el regreso ya de Bundesliga, se va por Fox Sports y de repente otras ligas empiezan a decir, de repente Inglaterra dice, bueno, yo también voy a regresar, de repente España dice, bueno, pues vamos, y Alemania ya no está ganando la batalla en la cuestión de quién fue el primero que en regresar, perdón, pues vamos a regresar. Italia también dice, bueno, vamos a regresar. Lo repito, Francia ya había nombrado un campeón como lo fue Paris Saint-Germain. Entonces, las cosas eran claras. 4 de las mejores 5 ligas sí estaban apostando por que regresara al fútbol. Obviamente todavía teníamos y tenían que revisar cuestiones con Champions League, con Europa League y qué pasaba con los campeonatos que venían después, ¿no? Se arma un calendario, dicen, bueno, vamos a meter fútbol en junio, julio, bueno, finales de junio, todo julio, metemos jornadas dobles, ambas no poder, y parte de agosto. En agosto, hasta el 8 de agosto tienen, 8 o 5 de agosto tienen todos para terminar sus torneos y es así como sucede. En España sabemos que a Barcelona
terminó con una ventaja, un Barcelona que lucía poderoso, un Barcelona que podía llevarse ese campeonato sin problemas, pero de repente, pues cuando regresamos de la pandemia, ya se habían apagado. Bayern Múnich todavía estaba medio cerrada la Bundesliga. Regresamos y viene esta cuestión de que juega el partido contra Borussia Dortmund, en donde terminan ganando, y al final de cuentas ahí es donde se decide por completo ya la Bundesliga. En Inglaterra, Liverpool ya estaba a 22 puntos de ventaja y era poco lo que faltaba, pero aún faltaban decidir cuestiones de cupos de torneos europeos. Y pues en Italia, en la Serie A también ya parecía que Juventus tenía todo dominado para volver a ser campeón, pero obviamente también faltaban la cuestión de los lugares europeos y también incluso pues por ahí al final parecía que Atalanta, ¿no? Parecía que Atalanta apretaba el paso, pero no les alcanzó. Yo creo que unas 3 jornaditas más y igual y le hubieran dado problemas al equipo de Juventus, pero pues ya no les alcanzó, pero así fue como fueron regresando paulatinamente cada una de las ligas. Y bueno, pues sabemos que vino, lograron ser campeones, se definieron los cupos, se paró todo en cuestión de ligas y dijeron, bueno, vamos a crear una tipo burbuja para que se termine la Champions League y para jugar la Europa League. En Champions League fue allá en Lisboa. En ese momento no recuerdo en dónde fue en Europa League, pero pues bueno, se crea una tipo burbuja para jugar nada más en ciertos estadios y que se pudieran terminar los partidos. En octavos, pues no hubo sorpresas, todos hicieron lo que tenían que hacer, Manchester City avanzó sin problemas, Barcelona avanzó sin problemas, Paris Saint Germain avanzó sin problemas, eh, todos los equipos avanzaron sin meterse en complicaciones, Bayern Múnich que también tenía que jugar aún la vuelta, pese a que ya iba ganando 3-1 en el global, y después vienen los cuartos de final y es ahí donde empiezan a haber sorpresas que no te esperabas hasta ese momento. Vimos a un Bayern Múnich humillando, o sea, porque esa es la palabra que lo describe, humillar. Humilló a Barcelona, los hizo pedazos, y ese 8-2 hasta el momento de ahorita todavía lo sigue pagando Barcelona, ¿eh? Todavía siguen pagando varios platos rotos por ese 8-2, perdón, que les propinó el equipo de Bayern Múnich. Siguen pagando, muchas estrellas se fueron del equipo, pensando que era como un pecado por ellos, ¿no? Pero creo que a final de cuentas el equipo estaba bien. El problema es que no habían entrado en ritmo después de la cuarentena y por eso fue que Bayern Múnich los aplastó. Bayern Múnich entró en muchísimo ritmo en la Bundesliga, pese a ya ser campeón, jamás bajó los brazos, hizo muy bien las cosas y Barcelona ya había mostrado en la Liga Española que no venía haciendo bien las cosas y que estaban muy, muy fuera de ritmo. Yo creo que ese fue el error de Barcelona, vender a todos sus jugadores creyendo que todos tenían la culpa cuando realmente no era así. Pero bueno, esos pecados aún los sigue pagando hasta el momento el cuadro culé. Esa es una de las primeras sorpresas, un 8-2 que nadie esperaba, que al minuto 6 iban 1-1 y que de repente todo se derrumbó, empezaron a llover goles por todos lados, a hacer pues lo que quiso y no quiso hacer el equipo alemán y pues terminan avanzando. También vimos a un Lyon que sorprendió al conjunto de Manchester City, vimos a un Paris Saint Germain que avanzaba a las semifinales, vimos a Leipzig también que daba la campanada y avanzaba a semifinales. Ya después de ahí, pues sabemos que las cosas fueron muy diferentes. Parecía que Leipzig podía meterse a la ronda de la final, pero no fue así. Paris Saint Germain se mete a la primera final. Bayern Múnich, sin tantas complicaciones, diría yo, termina eliminando al equipo de Lyon y se mete pues a la final. Esa es la final, Paris Saint Germain contra Bayern Múnich, no hay mayor complicación. Después de ese 8-2, la mayoría sabía que el equipo alemán estaba en una excelente forma para ser campeón y así fue. Se llevaron su sexta Champions League y ese fue el momento destacado, al menos en el torneo de la Liga de Campeones. Por el otro lado, en la Europa League, pues estábamos apoyando al mexicano. Inter de Milán también venía por el otro lado haciendo las cosas muy bien, pero sabemos que Sevilla, pues es uno de esos equipos que no perdonan. Al menos en Europa League conocen muy bien el torneo, saben muy bien cómo jugarlo ya. Por eso han sido
tantas veces campeones, por eso tienen un tricampeonato en este torneo, porque conocen muy bien cómo se juega el torneo y al final llegaron justo a la final después de eliminar al Wolverhampton de Raúl Jiménez para avanzar y en la final ya terminan pues venciendo al equipo de Inter para pues llevarse un nuevo trofeo en Europa League. Y hasta ahí se detenían las cosas, era agosto, pero era el 23 de agosto cuando se jugaba justo la final, eh, pues ya definitiva, y después de ahí parecía que íbamos a tener un gran parón, pero hubo otras ligas, por ejemplo la Liga de Francia, que bueno, como habían parado antes, ellos pudieron regresar justo una vez que terminaron los turnos europeos. Inglaterra todavía se dio un chance hasta septiembre, España también todavía se dio un chance. La única, pues sí, la Liga Francesa era la que como que empezó a agarrar ritmo. Bundesliga, por lo mismo de que terminó antes, o sea, sí jugaron todas sus jornadas, pero eh, sabemos que juegan nada más 34, a diferencia de otros que juegan 36, 38, incluso algunos 40, pues ellos nada más juegan 34. Y como fueron los primeros en regresar a la cuestión de la actividad, pues obviamente podían parar antes el torneo. Entonces, digo, podían iniciar antes su torneo. Entonces, así fue. Fueron los que nos estuvieron regalando fútbol. Después de ahí ya se regresó a una cierta normalidad. Parecía que íbamos un poquito a poquito a salir de la pandemia, de esta cuarentena. Es cierto, los, los estadios no estaban llenos. También me estoy olvidando de la Liga MX, ahorita se me vino a la mente. La Liga MX ya había reanudado también actividades. eh, entonces ya teníamos al menos fútbol en México, teníamos fútbol en ligas europeas y pues se estaba jugando. Por ejemplo, en la Liga Femenil a principios de julio se optó porque regresara la Liga MX y a las chicas todavía decidieron protegerlas un mes más y que hasta agosto se regresara el fútbol. Yo creo que un poco más de proteger a las chicas también fue proteger la billetera, ¿no? Por si sucedía algo, eh, la Liga MX iba por delante y ya después, para que no hubiera problemas, metías a la Liga MX femenil y así fue. Entonces era lo que nos estaba dando fútbol hasta ese momento. Ya México ya había cambiado de ese fiasco que fue la E-Liga MX a pasar al fútbol verdadero, que aunque pues sí era cierto, no teníamos eh, gente en los estadios, pues la realidad era que ya tenías al menos un fútbol, ya lo podías ver por televisión y ya eso era un poco de tranquilidad. Cuando se anunció el calendario, anunciaron un calendario que estaba pensado en que para las últimas jornadas ya hubiera gente en los estadios y por eso dejaron la mayoría de los clásicos hasta el final. Que al final de cuentas, perdón, sí hubo eh, oportunidad de que solamente 2 partidos de toda la temporada se jugaran con público, pero todos los demás se jugaron sin público. Pero sí estaba pensado, sí, el calendario también de la liga femenil se pensó de esa manera que pues obviamente separara, si había todavía ese parón de no dejar entrar a las personas, pues que hasta el final se dejaran los partidos más importantes. No fue así, no se pudo regresar a los estadios más que, ya lo dije en 2 ocasiones, que fue en el estadio de Mazatlán y en el estadio de Necaxa. Un Mazatlán que también entró al quite en este torneo Guardianes 2020 después de desaparecer a Morelia. Un rollo, se hizo, recuerdo una polémica muy importante que incluso, bueno, cuando estrenaron el Kraken, el que es ahora el estadio de Mazatlán, pues, que estuvo ahí la banda de Recodo, pues sí había muchos conflictos, ¿no? Respecto a qué había pasado, porque de un día a otro tomaron las redes de Morelia y de repente amanecimos con que ya era Mazatlán FC y no respetaron la historia, etcétera, etcétera. Pues al final de cuentas el equipo se terminó quedando y como que la opinión del público no les terminó importando mucho. Entonces, pues apareció Mazatlán en la escena, un estadio que se tuvo que inaugurar sin personas, con la banda del Recodo cantando en un escenario pues solitario dentro del estadio Kraken, una transmisión virtual. Regresamos también, pues
los torneos siguieron su curso, no había nada nuevo que hacer. MLS is back, sabemos que también lo hicieron en una burbuja ya en Orlando. La NBA también lo hizo en una burbuja, también en Orlando. Y al final, pues bueno, ya empiezan a llegar las finales. Creo que septiembre, pues ya fue la cuestión de acostumbrarnos a cómo iba a ser el fútbol hasta ese momento. Septiembre, octubre. En septiembre ya vemos también el regreso de la Champions. Perdón, en octubre ya vemos el regreso también de la Champions League. Eh, y pues noviembre también tenemos la definición de Champions League. Y llegamos justo a diciembre. Creo que esos meses fueron como tranquilos, como lo que ya estamos acostumbrados. No hay más allá del otro mundo. Y me paso a diciembre porque creo que diciembre fue de los días que más nos golpeó. Y nada más voy a hacer un paréntesis al final de noviembre con una noticia que estremecía al mundo, que llamaba la atención, que hacía voltear las miradas a Argentina. Una noticia que no nos esperábamos pese a la condición de salud de este futbolista. Había sido operado de un hematoma. Su condición era de se está recuperando, no va a pasar nada, no hay nada que preocupar, va a estar en su casa, va a estar tranquilo, se va a recuperar de una buena manera. Y un día nos despertamos con la noticia de que el diario El Clarín de Argentina había anunciado que Diego Armando Maradona había fallecido a los 60 años de edad. Una noticia que golpeaba fuerte en la cuestión futbolística, una cuestión que golpeaba fuerte a el país argentino, una noticia que sorprendía a propios extraños por la manera en que llegaba, por la manera tan fría en que golpeaba al mundo una mañana tranquila, una mañana que parecía que no habría más ese día que pura serenidad, puros torneos europeos y que todo iba a ser pues relajado, ¿no? Hasta ese momento era un jueves, lo recuerdo, se iban a jugar de manera tranquila todos los partidos y pues de repente viene esta noticia. Al parecer hubo complicaciones en la salud del Pelusa, campeón mundial con Argentina en 1986. En 1990 llegó a la final, ya no la pudieron ganar. Y en 1994 ya no pudo estar hasta el final con su equipo por la cuestión del dopaje. Lejos de lo que suceda o lejos de lo que podamos hablar respecto a la vida fuera de las canchas de Diego Armando Maradona, habrá que voltear al lado futbolístico y lo que pudo aportar. Eso siempre se agradecerá. Lejos de lo extracancha, eso le corresponde ya a cada quien hacer un juicio, juicios que son válidos al 100%, juicios que si lo quieren ver justo por esa mala etapa, por la mala figura que daba y todas esas cuestiones están en todo su derecho. No habría por qué reprocharles, no habría por qué querer a Diego Armando Maradona si no es así considerado. Y creo que por este lado, por los que estamos, por los que cubrimos el deporte, por los que nos encargamos de reflejar las noticias, de dar el impacto de las noticias, pues nos quedaremos por ese lado, ¿no? Por el lado futbolístico, pero no más allá, no diremos, no nos desgarraremos las vestiduras para decir, ah, Diego Armando Maradona, y esas cuestiones. No, al final lo que se queda ahí es ese campeonato mundial en México de 1986, lo que pudo hacer por su selección en 1990 y hasta cuando llegó a pues al mundial de 94, que sabemos que de ahí pues las cuestiones fueron en decadencia para él. Y lo que hizo por el Napoli tal vez también, ¿no? Lo sumamos a esta lista, pero lejos de eso, hasta ahí nos quedamos, no hay más en qué meternos, no hay más que agregar. Y pues bueno, es una noticia que termina golpeando al mundo. Y en diciembre, pues bueno, en diciembre viene la definición de los campeones, al menos en México, ¿no? Sabemos que en las ligas europeas pues se juega el torneo largo y todavía se define todo hasta mayo o junio en algunas ligas, pero aquí pues bueno, empezamos a ver en este nuevo formato que ya nos habían presentado desde el inicio de la Liga MX, que era un formato con repechaje y después pasábamos a los cuartos de final, semifinal y final.
En la liga femenil no era así, nada más íbamos a cuartos, semifinal y final, perdón. Y pues bueno, se había anunciado que también íbamos a ir a la cuestión de la Conca Champions, que se iba a armar una burbuja también para que se jugara, perdón, lo que restaba de Conca Champions, que eran los cuartos de final de vuelta y el partido entre Los Ángeles y Cruz Azul, que el partido de ida no se pudo jugar, pero tenían que jugar el de vuelta. Se viene primero la cuestión de la Liga Varonil. Al repechaje nos da ciertas sorpresas, un Puebla eliminando a Monterrey, lejos de ahí pues tal vez Guadalajara avanza sin problemas, Tigres avanza sin problemas, se meten adelante, Pachuca se mete sin problemas, avanzan a la ronda de cuartos de final, ahí ya los emparejamientos son de manera diferentes, Cruz Azul se enfrenta a Tigres, América se enfrenta a Chivas, eh, León se enfrenta a Pachuca, y Pumas se termina enfrentando no, perdón, Pumas se enfrenta a Pachuca y León se termina enfrentando a Puebla y avanzan pues obviamente de los favoritos. La única sorpresa tal vez ahí era la cuestión de América, pero sabíamos que en las últimas jornadas del Guardianes 2020 América había venido a la baja. Termina avanzando Chivas a la semifinal, avanza Pumas, avanza Cruz Azul y avanza el conjunto de León. Pumas se enfrenta a Cruz Azul, León se enfrenta a Chivas. En el duelo de Chivas contra León no hubo complicaciones. Del otro lado de la serie, en la semifinal entre Pumas y Cruz Azul, es donde hubo mucha polémica, es donde hubo muchas cosas que rescatar y es en donde pues Cruz Azul mató la ilusión de muchos de sus aficionados que creían que este 2020 iba a ser el bueno, que un Cruz Azul iba a hacer las cosas diferentes y que al final de cuentas terminaron siendo el mismo equipo mediocre que cuando se encuentran al final del camino, bajan las manitas y cualquier otro rival los termina haciendo pedazos. Ganaron la ida en el Estadio Azteca frente a Pumas 4-0. Parecía una serie definida, parecía que no tendrían más problemas. En la vuelta, en el Estadio Universitario, Pumas les terminó remontando el partido. Bueno, no remontando, les terminó empatando el global a 4, con lo cual la posición en la tabla les daba a Pumas el avanzar a la siguiente ronda y clasificarse pues a la final del fútbol mexicano. Llegaban a la final León y Pumas. En la final de ida, pues León gana sin problemas. Digo, perdón, se empata y en la final de vueltas, pues León gana sin problemas y se corona campeón del fútbol mexicano, llegando a 8 títulos, superando a Pumas e igualando a Cruz Azul en la cuestión de títulos. Un título merecidísimo por lo que ha hecho Nacho Ambriz. Hace un año en el Clausura 2019 frente a Tigres se les negó la oportunidad de ser campeón. Creo que ahí también merecían muchísimo ser campeones, se les había negado la oportunidad y es ahora aquí en este torneo cuando llega la oportunidad de que se coronen. Y pues un merecidísimo campeonato reconocido para quien fue el líder del torneo Guardianes 2020. Por el otro lado, en la cuestión de las chicas, pues vimos a Tigres avanzar, a Monterrey, a Chivas, a Atlas, América, Querétaro, Pachuca y Atlas. Tigres se enfrentó a Querétaro, Pachuca se enfrentó, no, perdón, sí, Pachuca se enfrentó a, perdón, se me fue en este momento, fue también clásico femenil, América se enfrentó a Chivas, Tigres se enfrentó a Querétaro, Monterrey se enfrentó a Pachuca y Atlas, si no mal recuerdo, enfrentó a Pumas. No, no recuerdo en ese momento cómo fue esa serie. Sí, sí, creo que sí fue Pumas quien terminó jugando esa serie. Y pues bueno, avanzaron de esa cuestión, avanzó Tigres, avanzó Monterrey, avanzó América y la sorpresa la dio Querétaro tras eliminar a Atlas, pues en una serie sorpresiva en los cuartos de final. Ya en las semifinales llegaron América se enfrentó a Monterrey y el conjunto de Tigres se enfrentó a Querétaro. Tigres no tuvo complicaciones, al igual creo que tampoco sí, creo que hasta eso Tigres no la tuvo tan fácil comparado con lo que fue el Rayadas contra América, en donde pues obviamente
Rayadas aplastó de principio a fin al cuadro de América, que tuvo por ahí sus momentos de poder igualar la serie o de ponerse más cerca para pelear, pero no aprovecharon esas oportunidades y tuvimos otra vez una final regia, una final aburridísima, seamos honestos, o sea, por donde lo queramos ver, una final aburridísima, y creo que no es, o sea, no es por lo que hacen las chicas, al contrario, se agradece muchísimo este torneo de las chicas, creo que al final, después de 4 finales regias, pierde el sabor, pierde, eh, ¿cómo decirlo? Pierde esa emoción, ¿no? No es como, por ejemplo, que si hubieras tenido una América Chivas en la final, en la cuestión femenil, una final que nunca se ha dado y que llame la atención. O un Querétaro llegando hasta la final y enfrentándose a América. O un Querétaro eliminando a Tigres en la semifinal y metiéndose a la final y peleando contra Rayadas, que no importa, al final tal vez Rayadas se coronaba, pero no importa. O una América de repente eliminando a un Monterrey y de repente Tigres avanzando y que América diera la sorpresa. Esas cuestiones hubieran sido diferentes, pero creo que el hecho de ya haber tenido 4 finales regias ya es de repente así como de bueno, ajá, y luego, ¿qué más tiene que ofrecernos la Liga MX femenil? Hay muchas cosas que se han cambiado. Querétaro se metió por primera vez a una liguilla, que es muy importante, pero pues lejos de ahí no habría otra cosa más que hacer. Tal vez el clásico femenil por ahí por momentos fue llamativo. Creo que el partido más llamativo de los cuartos de final fue el Atlas contra Querétaro, que al final Querétaro termina dándole la vuelta justo en el partido de vuelta, válgame la redundancia, termina dándole la vuelta y creo que eso es lo más emocionante. Lejos de ahí, cuando ya sabías que iba a ser un clásico regio nuevamente en la final, pues podías apostar a que hubiera cosas llamativas, ¿no? Cosas que tal vez pues iban a valer la pena, ¿no? Por cómo llegaban los equipos siendo primero y segundo lugar de la tabla, pero no fue así. Y al contrario, ¿no? Al final, nada más el partido de vuelta al final nos regala emociones con un gol de Monterrey en el tiempo agregado que manda a los penales, pero en los penales, pues Tigres fue superior y es así como consigue su tercer título en la Liga MX femenil. De repente por ahí también, pues ya pasamos a lo que fue Conca Champions, vemos lo que sucede, esta burbuja que habían planeado, que habían diseñado para que se jugaran los partidos. América tenía que enfrentar a Atlanta, lleva con un 3-1 de ventaja. Tigres se enfrentaba a Olimpia, perdón, a New York City, ya también iba con una ventaja de 1-0. Olimpia se enfrentaba al Montreal Impact. Y en la otra serie, el único partido que iba a ser, pues obviamente, a un solo juego, porque no se había podido jugar la ida, era el encuentro entre Los Ángeles FC y Cruz Azul. América pierde, pero avanza gracias a la ventaja que habían tenido en la ida. Tigres golea a New York. Olimpia termina empatado en el marcador global con Montreal Impact, pero gracias también a la ventaja que habían sacado en la ida, pues es como avanzan. Y también, bueno, la cuestión de los goles de visita terminan empatados en el marcador global, pero los goles de visita pues le dan ventaja. Los Ángeles termina eliminando a Cruz Azul, un Cruz Azul que termina Cruz Azuleándola nuevamente. Creo que venían muy heridos de lo que había pasado en la semifinal del fútbol mexicano y pues el conjunto en donde milita Carlos Vela no tiene problema en eliminarlos. Avanzan y vienen las semifinales. En las semifinales América se enfrentaba a Los Ángeles y Tigres se enfrentaba a Olimpia. Tigres no tiene problemas al eliminar a Olimpia y el otro duelo pues América se mete en muchas complicaciones y terminan perdiendo el duelo de semifinales contra Los Ángeles, un duelo que le terminó costando la chamba a Miguel Herrera y que lo termina dejando fuera del club de las Águilas. Pero pues bueno, ya después de ahí viene la final, se enfrentan Tigres contra Los Ángeles. Tigres consigue ese primer título internacional, una final que sí fue muy emocionante, que Tigres empieza perdiendo, pero de repente en 10 minutos les dan la vuelta al conjunto de la MLS
y terminan así consiguiendo su primer título internacional, un título internacional que ya se le había negado al conjunto de Tigres y que es muy importante para ellos para completar una década brillantísima, ¿no? Una década brillantísima para ellos en donde consiguieron 5 títulos de liga y pues esa cuestión de un título internacional. Perdón, son 6 títulos, si no mal recuerdo, de Tigres los que consiguieron en esta década y son este título internacional. Tal vez por ahí también se les negó la Libertadores. Sabemos que en 2015 tuvieron la oportunidad de llegar a la final de Libertadores, no la consiguen ganar, pero bueno, es una ventaja y es muy importante para ellos que llegaron hasta la final, como lo fue en su momento Chivas o como también lo fue Cruz Azul, pero pues bueno, eso completa la década importante que tuvo el conjunto de Tigres. Y así cierra este año. En este momento ya se van a jugar los playoffs de la NFL, ya comenzó la temporada 2020-2021 de la NBA y hay muchas cosas que nos preparan el 2021. Esto es pues, solo un repaso de lo que ha sucedido en este año de pandemia, pero sabemos que el 2021 traerá muchísimas cosas más y mejores. Tendremos ya la oportunidad de disfrutar tal vez ya al 100% del fútbol, los deportes que nos gusten, los deportes que nos apasionen. Se ven en los Juegos Olímpicos, se ven en las Eurocopa, se viene, perdón, la Eurocopa, se viene la Copa América y muchos torneos que podremos disfrutar sin lugar a duda. Pues así termina el año. Me despido de este 2020. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Lo repito, sé que el proyecto tal vez no avanzó de la manera en que uno hubiera pensado, ¿no? Cuando aquel 27 de septiembre presentábamos lo que sería este proyecto de Radio Invasión, eh, los planes eran otros. Pero eso no quiere decir que ya nos hayamos desviado del camino. Por supuesto que no. Si no hemos estado con ustedes es porque hay muchos pendientes que atender. Eh, pero también estamos tratando de mejorar el proyecto de Radio Invasión para que el próximo año regrese muchísimo mejor, para que lo disfruten muchísimo, para que nos puedan apoyar, para que puedan disfrutar de lo que trataremos de hacer programa a programa con ustedes. Si vienen muchísimas cosas nuevas también, va a regresar el podcast desde hace meses que también está parado, era también una gran apuesta que teníamos en este canal, pero justo por apostar por Radio Invasión, pues fue que detuvimos el podcast, pero van a regresar. Obviamente los dos proyectos se pueden llevar de la mano, no hay problema con eso. Tenemos toda la cuestión de los resultados, de las noticias y de muchísimas cosas más que se vienen en este 2021. Por el momento me voy a despedir, por ahí estarán viendo videos que todavía tenemos con el top 5 de los momentos que nos ha regalado el 2020. Tengo por ahí un video para ustedes respecto a este cierre de año, pero pues en esta emisión no me queda más que desearles un feliz 2021, que cumplan todos sus propósitos, que el 2021 esté lleno de bendiciones para todas sus familias, para todos sus seres queridos, que sea un año que creo que después de este 2020, pues que sea un año muchísimo mejor. Creo que ya no puede haber un año peor, pero que sea un año muchísimo mejor, un año lleno de salud y lleno, lo repito, lleno de bendiciones, lleno de fortaleza. Y no se rindan en sus metas. Tal vez este año parece que todo está oscuro, parece que el sol nunca más volverá a salir, pero no es así, no es así. Las cosas se van a prestar para que esto avance poco a poco, para que podamos volver a disfrutar de lo que tanto nos apasiona, de lo que tanto nos gusta, para que podamos volver a esa vida normal. Todo es cuestión de darle tiempo, como por ahí dicen, es cuestión de darle tiempo al tiempo y las cosas van a salir adelante. Espero puedan seguirnos apoyando en este proyecto. Seguiremos trabajando día a día para que vaya creciendo y para que ustedes tengan una información de mejor calidad, que obviamente lo que les ofrecemos, pues obviamente sí es de calidad también, pensado también en ustedes, pero pues las cosas siempre se pueden mejorar muchísimo más. Y por ahí dicen, si algo está bien, pues no lo descompongas y entonces, o no lo arregles, ¿no? Entonces, pues lo que ya está bien en la página no lo modificaremos, pero lo que sí haya que cambiar, pues lo haremos para beneficio de ustedes, para beneficio de nosotros, para ofrecerles lo mejor siempre, siempre. Y pues bueno, me despido. Feliz 2021. Brindo a la distancia con ustedes, brindo
en honor a todas esas personas que este año, pues lamentablemente tuvieron que partir, y brindo por todas esas personas del sector salud y todos esos que están brindando un apoyo para quienes están enfermos, para los policías, para los bomberos, para la gente que tiene que salir día a día y que no puede quedarse en sus casas en cuarentena, que tienen que exponerse, todo sea por llevar un bienestar a su familia. Por todas esas personas brindo y les deseo lo mejor. Esperemos que el próximo año las cosas mejoren, no al 100%, que mejoren al 200% y que se nos ofrezcan cosas importantes, que vengan nuevos retos, que vengan nuevas metas y sobre todo que venga muchísimo éxito, perdón. Me despido. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo año en esto que fue Radio Invasión. Cuídense mucho. Un abrazo.